Finalizado el desarrollo de los contenidos sobre la célula procariota, a partir de este momento del temario empezamos el estudio de la célula eucariota en su conjunto. Todo lo que vamos a explicar ahora, todo lo que van a venir en las explicaciones posteriores, van a ser sobre la célula eucariota, sus membranas, sus cubiertas celulares y sus orgánulos celulares. Las células eucariotas, como podéis entender, son las células más complejas, son las células más evolucionadas en la naturaleza y se caracterizan, como ya dijo Chatton desde el principio, por presentar un núcleo totalmente diferenciado del resto de los órganos celulares, mediante una doble membrana nuclear que lo va a separar del resto del citoplasma celular. En ese núcleo vamos a encontrarnos que tiene el material nuclear, el ácido desoxirribonucleico, siendo un material nuclear mucho más complejo que el de las células procariotas que acabamos de ver. Está unido fundamentalmente a proteínas de tipo histónico y va a formar el núcleo rector de todo el metabolismo de la célula. Además, presenta un citoplasma con un sistema de endomembranas, de membranas internas, que van a diferenciar numerosos orgánulos, cada uno con funciones específicas, permitiendo una gran ventaja evolutiva, que es el hecho de poder hacer funciones celulares simultáneas, pero muy diferentes en el interior de cada uno de estos orgánulos. Y esta célula eucariota es típica, es característica de los hongos, de los animales, de las plantas y de los protostistas unicelulares. Si queréis de alguna manera, pues aquí tenéis una representación de una célula eucariota. Veremos más adelante que es una célula eucariota animal, donde nos vamos a encontrar con unas estructuras externas en su membrana que son los desmosomas. Esta sería la membrana plasmática. Aquí nos vamos a encontrar el núcleo totalmente diferenciado del resto de los órganos celulares, cada uno con sus funciones específicas. Aquí nos vamos a encontrar el centriolo, que forma parte del centrosoma, el aparato de Golgi, las mitocondrias o algún tipo de vacuola. Y estos puntitos pequeñitos, pues lo que van a representarnos son los ribosomas. Estos son los elementos que conforman una célula eucariota. La célula eucariota consta de tres partes fundamentales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, que contiene el material hereditario. Las células eucariotas se dividen en dos grupos: las animales y las vegetales. Las vegetales se distinguen de las animales por su mayor tamaño, por la presencia de cloroplastos y pared celular y por la carencia de centrosomas. Los animales, las plantas, los hongos, las algas y los protozoos están formados por células eucariotas. Aquí tenéis alguna representación gráfica de lo que serían células eucariotas. Recordar que la célula básica fue la que nosotros estudiamos dentro de los modelos celulares, y estas son modelos distintos que la podemos representar. Aquí tenéis otro tipo, este es un tipo celular donde tenemos claramente los flagelos, serían células móviles flageladas, donde tenemos perfectamente su núcleo, que se ven los cromosomas, retículo endoplasmático rugoso, tenemos el aparato de Golgi y las mitocondrias que estarían aquí. Esta es una típica célula secretora con sus cilios, con su polo secretor y con su polo basal, donde apreciamos también claramente su núcleo, donde tenemos las membranas reticulares, retículo endoplasmático liso rugoso, donde tenemos el aparato de Golgi y donde tenemos estas vesículas que pueden ser lisosomas o que pueden ser vesículas o vacuolas de secreción que aparecen en este tipo celular. Llegado a este punto, lo interesante sería tener muy claro cuáles son las diferencias más importantes que existen entre una célula procariota y una organización eucariota.
tener claro estos conceptos se piden con mucha frecuencia en las cuestiones de selectividad y tenemos que saber perfectamente dar argumentos por si nos ponen alguna figura, saber diferenciar si es una célula eucariota o procariota. ¿En qué nos tenemos que basar? Pues mirad, nos basamos inicialmente en el núcleo. El núcleo de la célula eucariota es un núcleo perfectamente diferenciado del resto de los orgánulos celulares porque tiene una doble membrana nuclear. Pero no solamente lo diferencia la membrana nuclear, sino que también lo diferencia el contenido. Contiene ácido desoxirribonucleico unido a proteínas tipo histona que van a dar la complejidad a ese ácido. Por contra, la célula procariota hemos dicho que no tiene membrana nuclear, por lo tanto está disperso el ADN en el citoplasma de la bacteria, carece de esta membrana y cuando estudiamos su ácido desoxirribonucleico es un ácido desoxirribonucleico desnudo porque no contiene ningún tipo de proteína que sirva para compactarlo. En cuanto a los orgánulos celulares, a las organelas que lo componen, la célula eucariota tiene gran cantidad de organelas de membrana, tipo mitocondria, tipo cloroplasto, tipo membranas reticulares, tipo aparato de Golgi. En cambio, en la organización procariota, este tipo de orgánulos membranosos no existen. Existen algunas pequeñas repliegues de la membrana celular, tipo mesosomas, pero no existen estos orgánulos propiamente. Al carecer de estas organelas de membrana, pues la célula procariota carece de compartimentación. Todos los fenómenos biológicos que se producen se dan a nivel citoplasmático. En cambio, la célula eucariota está como más organizada, está como más especializada, está como más evolucionada debido a que va a compartimentar y va a tener elementos especiales para determinadas funciones específicas que además se pueden dar de manera simultánea en el citoplasma de la célula eucariota. En el cambio, en el citoplasma de la célula procariota, este tipo de procesos tan complejos no se van a dar de manera simultánea. En cuanto a los ribosomas, que es el único órgano celular que coincide y que tienen tanto la célula eucariota como la célula procariota, aunque los dos tienen estos orgánulos celulares, son orgánulos muy distintos. ¿Por qué? Porque la célula eucariota tiene unos orgánulos celulares mucho más desarrollados, mucho más complejos, mucho más estructurados, que en su conjunto se le conoce como ribosomas 80S. Cuando ya empecemos a hablar de los orgánulos celulares y hablemos de los ribosomas, explicaremos lo que significa el 80S, el 80 unidades Svelber. En cambio, los ribosomas que tienen las células procariotas, que tienen las bacterias, son ribosomas mucho menos evolucionados, mucho menos complejos, con unas proteínas mucho menos cantidad y menos estructuradas, y por eso se le denominan ribosomas 70S. La célula eucariota, a diferencia de la célula procariota, tiene movimientos internos que contiene un citoesqueleto muy complejo formado por diferentes tipos de proteínas, como ya estudiaremos. En cambio, los movimientos externos con cilio, flagelo o cilio y flagelo bacteriano van a ser posibles en los dos tipos de organización. Y por último, el tamaño de la célula eucariota es mucho mayor, generalmente entre 10 y 100 nanomicras. En cambio, las células procariota son generalmente menor, entre 1 o 2 nanomicras. Luego tenéis en este cuadro perfectamente diferenciado o desarrollado la diferencia entre la organización eucarionte y la organización procarionte. Existen ocasiones en las cuales los que nos pide en las cuestiones de selectividad serían que lo dibujemos. Dibuja las principales diferencias que existen entre la organización eucarionte y procarionte. Bueno, pues ahí tenéis un esquema que explica claramente cuáles son esas diferencias. Y nos vamos a fijar inicialmente en el tamaño, que es lo que tenemos puesto aquí arriba. Bueno, pues esta parte de arriba, esta media célula, sería la
la organización eucarionte. Esta parte de aquí abajo, como en un vídeo más velado, sería la organización procarionte, y vemos que el tamaño de esta zona es mucho mayor, de 2 a 100 nanomicras, que la célula procariota, que es de 0,5 a 3 nanomicras. La segunda gran diferencia la tenemos a nivel nuclear, que aquí la tenemos perfectamente bien dibujada. Tenemos la doble membrana nuclear con el ADN nuclear perfectamente enmarañado, dando sensación de complejidad. En cambio, en la célula, en la organización procariota, el ADN es ADN cromosómico, es mucho más sencillito y no tiene ninguna doble membrana que lo independice del resto de los orgánulos celulares. En cuanto a la organización interna, ya hemos dicho que la célula eucariota posee un citoesqueleto con sus orgánulos, con sus centrómeros y con sus proteínas que le dan la estructura interna. En cambio, la célula procariota carece de esos citoesqueletos. Y en ese citoesqueleto nos vamos a encontrar numerosos orgánulos de membrana. Aquí tenemos dibujado mitocondria, aquí tenemos dibujado retículo endoplasmático rugoso, aquí tenemos dibujado aparato de Golgi. Esta da otra de las grandes diferenciaciones, que es la compartimentación. Veis que aquí no existen prácticamente orgánulos de membrana. Este mesosoma que hemos dicho que es una derivación de la membrana celular o de la membrana bacteriana, pero no existe ningún orgánulo de membrana. Y por último, los ribosomas, que si bien existen en los dos tipos de organizaciones, el ribosoma de la célula eucariota es mucho más complejo que el ribosoma de la célula procariota. Por tanto, la diferencia no solamente la podemos poner en forma de cuadro, sino que también la podemos perfectamente dibujar. Ahí tenéis otro ejemplo de cómo dibujar diferencias entre célula procariota y célula eucariota. Aquí tenéis el representante de la célula eucariota, aquí tenéis el representante de una bacteria, de una célula procariota, con las características que hemos dicho, fundamentalmente el núcleo con su ADN complejo. Aquí el ADN pues está formando una estructura que se llama nucleoide, pero en el que no tiene la membrana nuclear característica que las diferencia. Este citoplasma carente de todas estas organelas de membrana, y lo único que tienen en común serían los ribosomas. Estas células eucariotas tienen una enorme diversidad. Es decir, existen muchos tipos distintos de células eucariotas, tanto desde el punto de vista de su estructura, de su morfología, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento. Aquí os he puesto 3 tipos celulares distintos: un espermatozoide, las células del xilema y del floema de tejido vegetal, o los glóbulos rojos, que nos hablan de la enorme diversidad celular que existen en todos los seres vivos. Lógicamente, todas estas grandes diferencias son debidas a que existe un paralelismo entre la forma, entre la estructura y el funcionamiento de esas células, debido a que las funciones son realizadas por determinados orgánulos celulares o por determinadas estructuras celulares que van a estar más desarrolladas en aquella célula que las necesiten. En los seres pluricelulares existe una enorme diversidad celular, debido a que durante el periodo del desarrollo embrionario se produce esa diferenciación y esa especialización celular. Todos los seres vivos partimos o parten de una célula original, huevo o cigoto, que a lo largo de su desarrollo va diferenciando diferentes tipos de células y van especializando esas células en algún tipo de función. Eso tendríamos que recordar un poquito lo que era la embriología y recordar lo que eran las hojas blastodérmicas, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Bueno, pues en ese proceso es donde se va a especializar y donde se van a diferenciar los diferentes tipos celulares. No obstante, existen dentro de la organización eucariota 2 modelos celulares básicos que tenemos que saber distinguir, y que dan origen a 2 tipos celulares totalmente distintos. Están, por un lado, el modelo celular que origina a la célula animal, y por otro lado está el modelo celular que origina a la célula vegetal.
Aquí tenéis los dos modelos representados. Aquí tenemos una célula vegetal, oiga, porque sé que es vegetal, porque va a tener esta característica, como ahora vamos a desarrollar, o esta gran vacuola central, o nos vamos a encontrar con esta otro tipo de célula que va a carecer de este orgánulo que es específico de las células vegetales, que son los cloroplastos, y que van a tener esta forma más redondeada, menos poligonal. Por lo tanto, existen dos modelos celulares eucarióticos totalmente diferenciados y cuyas diferencias también suelen ser motivo de preguntas de selectividad y motivo de conocimiento a nivel de segundo de bachillerato en la adecuada profundidad. En esta diapositiva voy a presentar las principales diferencias que hay entre las células animales y las células vegetales, partiendo de la célula vegetal y comparándola con las células animales. Primera gran diferencia, la pared. Las células vegetales poseen paredes rígidas de celulosa que están envolviendo a la membrana plasmática. En cambio, los animales carecen de esas paredes rígidas, tienen un semiequivalente que estudiaremos que se llaman glucocálix, pero no tienen pared en sentido estricto. Por lo tanto, una primera diferencia entre células animales y células vegetales será que las células vegetales poseen paredes rígidas características. En segundo lugar, están el orgánulo específico creado evolucionando a partir de otras células para cumplir una función esencial en las células vegetales, que es la fotosíntesis. Este orgánulo es exclusivo de las células vegetales y se denominan cloroplastos. Los cloroplastos son organelas específicas de la célula vegetal para realizar la fotosíntesis. Las células animales carecen de cloroplastos. En tercer lugar están las vacuolas. Las vacuolas tienen tanto células animales como células vegetales, pero las células animales tienen una vacuola en características totalmente distintas a las vegetales. ¿Por qué? Porque el número y sobre todo el volumen de las células vegetales, las vacuolas pueden llegar a ocupar casi por completo el citoplasma celular, porque son grandes organismos, grandes orgánulos de reserva. A las células animales, como tienen un intercambio a través de la membrana plasmática y carecer de esa pared celular tan rígida, pues no le hace falta acumular tanta sustancia y no tienen esas paredes vegetales, esas vacuolas tan abundantes. En cuarto lugar está el centro organizador de los microtúbulos, es decir, los centriolos y el centrosoma, que en la célula vegetal no aparecen. No existe citoesqueleto tal cual en las células vegetales. ¿Por qué? Porque directamente no les hace falta, porque las paredes rígidas que las van envolviendo le hacen un armazón externo, haciendo que ese citoesqueleto no tenga lugar. En cambio, en las células animales sí hay un citoesqueleto perfectamente estructurado, formado por los microtúbulos, que tienen que organizarse a partir de un centro organizador que es el centrosoma, a partir del cual aparecen los centriolos. Bueno, pues en las células vegetales no existen esos centriolos, no existen los centrosomas y son exclusivos de las células animales. Para ir finalizando, los lisosomas, aunque aparecen en los dos tipos celulares, son mucho más abundantes en las células animales y muy escasos en las células vegetales. Y por último, el tamaño. Las células animales son mucho más pequeñitas, en torno a 15 micras, que a diferencia de las células vegetales, que son de mucho mayor tamaño. Por tanto, las principales diferencias entre las células animales y las células vegetales las tenéis resumidas en esta diapositiva. Las células vegetales poseen paredes rígidas, poseen cloroplastos, poseen gran número de vacuolas que ocupan la mayoría del citoplasma, carecen de centriolo y de centrosoma, poseen escasos lisosomas y poseen o tienen mayor tamaño. Estas características nos pueden hacer diferenciar perfectamente una célula animal de una célula vegetal. Es un craso error, y alguno de vosotros lo cometerá, el hecho de, en algún momento determinado de la explicación,
Decir que otra de las grandes diferencias entre las células animales y las células vegetales es que las células vegetales poseen cloroplasto y las animales mitocondria. Eso es erróneo, no lo pongáis en ningún tipo de ejercicio. Las células vegetales tienen exclusivamente cloroplasto y mitocondria, en cambio las células animales solamente tienen mitocondria. La diferencia es que las células vegetales contienen cloroplasto y las animales no. Se me ha olvidado comentar una última diferencia, que es en cuanto a las diferenciaciones de la membrana plasmática, que sería la posesión en las células animales de unas estructuras que ya estudiaremos que se llaman los desmosomas, y en cambio sí van a tener las células vegetales los plasmodesmos, que también es otra estructura. Por lo tanto, la célula vegetal no posee desmosomas, pero sí posee plasmodesmos. Cuando lleguemos a estudiar la pared y la membrana de estas células, animales y vegetales, estudiaremos estas dos estructuras y para qué es su función. Lo mismo que he dicho, aquí lo tenéis puesto a manera de cuadro, ¿vale? Aquí tenéis la célula animal, las características que tiene, aquí la célula vegetal. Mire usted, la célula animal no posee pared celular, sí posee un equivalente que se llama glucocálix, que carece la célula vegetal. Tiene sus centrosomas, su cilio y su flagelo, que son o corresponden al citoesqueleto. La célula vegetal no lo tiene porque no se van a mover. Ribosomas tienen las dos, pero la célula animal tiene unos ribosomas más desarrollados, pero las dos son eucariotas y son ribosomas 80S. Retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosoma, son todos orgánulos, organelas de membrana que tienen ambas, pero en la célula vegetal están menos desarrollados e inclusive algunos como los perosisomas con distintas funciones. Las vacuolas, como hemos dicho, son el orgánulo celular más llamativo en el caso de las células vegetales. No tienen cloroplasto la célula animal, sí la tiene la vegetal. El núcleo tienen las dos, aunque la célula vegetal suele estar replegado, más pegado a la pared debido a la gran cantidad de vacuolas. Y por último, el tamaño. Mucho más pequeñitas las células animales que las células vegetales. Igual que se puede explicar, pues se pueden dibujar. Aquí tenéis dos células, esta célula es una célula vegetal y esto es una célula animal. Generalmente lo que nos piden en las preguntas de selectividad es que nos las dibujan y que demos cuáles son las razones para ver si una es animal o es vegetal. Bueno, pues aquí rápidamente me voy y miro que tiene cloroplasto, a pesar de tener también mitocondria, veo que tiene su núcleo, veo que tiene una gran vacuola y esto que me está representando la pared. Luego la célula vegetal tiene pared, vacuola y cloroplasto, no contiene los centriolos. A ver aquí dónde están los centriolos. ¡Ay, mire! Aquí está perfectamente desarrollado. Esta tiene mitocondria, carece de cloroplasto, tiene vacuolas, pero más pequeñitas, tiene su núcleo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi en mucha mayor cantidad que la célula vegetal, que va a estar ocupado fundamentalmente por esa vacuola, y tiene los centriolos. Luego esta será el animal, esta será la célula vegetal. Otro ejemplo que prácticamente es lo mismo. Aquí tenemos la célula vegetal con su vacuola, su cloroplasto y su pared. Aquí tenemos la célula animal con sus centriolos, con su glucocálix, con sus orgánulos de membrana. Y para finalizar, otro ejemplo para que veáis las diferencias y los argumentos que se pueden dar para diferenciar si una célula es animal o vegetal. Bueno, pues esta es la vegetal en este caso, donde tenemos claramente determinada la pared celular. Esta estructura que estoy poniendo aquí son los plasmodesmos, que son los específicos de ellos, sus vacuolas, grandes vacuolas, sus cloroplastos y su núcleo replegado y pegado a la pared. En cambio aquí en la célula animal voy a ver que existen estas estructuras que estoy poniendo aquí, que serían los desmosomas. Me estoy encontrando mi núcleo, me estoy encontrando mi centrosoma con mi centriolo y el citoesqueleto extendiéndose, y no veo ningún cloroplasto por ningún sitio, cosa que en esta célula vegetal sí lo veo. Importante de este tema dejar muy claro cuáles son las características que diferencian a la célula animal
de la célula vegetal, es importante, importantísimo saber cuáles son las características que diferencian la organización procarionte de la organización eucarionte.